Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de mi sazón y yo. Hoy prepararemos pan de jamón venezolano. El pan de jamón es un elemento del plato típico navideño venezolano. Es elaborado con una masa enriquecida de harina de trigo, relleno de jamón ahumado, pasas, aceitunas, tocineta y viene envuelto en forma de rollo. Comenzamos hidratando la levadura. En un bol colocamos la leche y azúcar del total de la receta. Agregamos la levadura y mezclamos bien hasta integrar. Dejamos reposar por 15 minutos. Para la elaboración de la masa mezclaremos la leche tibia si hace frío y el azúcar restante de la receta. Haremos un volcán con la harina en la mesa de trabajo. Colocaremos la levadura previamente hidratada, el huevo y mezclamos. Agregamos la mezcla de leche y azúcar poco a poco y mezclamos con la harina. Y repetimos la operación hasta integrar casi toda la mezcla de la leche y azúcar con la harina, reservando un poco para después. Agregamos la sal, mezclamos y agregamos la mezcla de leche que habíamos reservado anteriormente. Comenzamos a integrar y amasar con las manos hasta obtener una masa compacta. Amasamos estirando y encogiendo hacia sí mismo y repetimos la operación por 10 minutos. Si nos cansamos podemos reposar 5 minutos y luego amasar 5 minutos más. Estiramos la masa y agregamos la mitad de la mantequilla.
Amasamos hasta que la masa la haya absorbido. Agregamos la segunda parte de la mantequilla y repetimos la operación. Seguimos amasando por 15 minutos más hasta que la masa haya absorbido bien la mantequilla o hasta que la red glutínica se haya desarrollado. Sobamos la masa, golpeándola contra la mesa por espacio de 1 minuto, así como lo muestro. Volamos la masa. Pesamos y dividimos en 2 partes iguales. Boleamos también las 2 partes de masa. Engrasaremos 2 contenedores en la cual dejaremos reposar nuestra masa a temperatura ambiente por 1 hora. El tiempo de reposo puede disminuir si hace calor y viceversa si hace frío. Para la elaboración del pan, enharinamos la superficie de trabajo con un poco de harina y elaboramos un cuadrado de masa de 40 por 40 centímetros. Colocamos las aceitunas debidamente escurridas en la parte inferior del cuadrado. Enrollamos un poco para sujetarlas y así no se saldrán. Agregamos la lonja de jamón, sobreponiendo una cerca de la otra. Colocamos una segunda capa. El jamón que lleva este pan típicamente es ahumado, pero en cuestiones de que nos encontramos en un país donde este jamón no es fabricado, utilizaremos jamón cocido. Debemos tener en cuenta que debe estar bien seco, así el pan no se abrirá. Y dejamos un espacio aproximadamente de 12 centímetros para la decoración. También dejaremos 2 centímetros de cada lado para poder cerrar el pan. Agregamos la tocineta.
Agregamos las uvas pasas por todo el pan. En el espacio que habíamos dejado anteriormente para la decoración, haremos lista o línea de 2 centímetros de ancho sin terminar, como se ve. Esta decoración está entre las más sencillas. Procedemos a enrollar sin presionar mucho, haremos aproximadamente 3 vueltas y medias. Untaremos con huevo batido la superficie del pan para fijar la decoración. Terminamos de enrollar el pan cerrando las puntas hacia adentro como se ve. Colocamos el pan en una bandeja con papel de horno o bien engrasado, así no se pegará. Con un cubierto haremos varias perforaciones, así será más fácil la salida del vapor del pan, evitando que el pan se rompa. Cubrimos con película transparente o un plástico junto con harina para que no se pegue al crecer. Dejamos reposar hasta que doble su volumen. Debemos tener en cuenta la temperatura ambiente donde nos encontramos. Mientras más frío sea la zona donde estamos, más va a tardar en crecer y viceversa. Para darle color y brillo a nuestro pan, mezclaremos huevo y azúcar morena o papelón. Pintamos el pan con la mezcla que habíamos preparado 15 minutos antes de llevarlo al horno. Esta mezcla es opcional, también podemos hacer una mezcla de huevo batido. Llevamos el pan al horno previamente calentado a 175-180 grados por espacio de 45 a 50 minutos, con temperatura arriba y abajo. Al salir el pan del horno lo colocaremos en una rejilla, lo untaremos por toda su superficie con mantequilla, esperaremos a que enfríe para poderlo cortar. Espero les haya gustado la receta de hoy, atrévanse a prepararla. No olviden de suscribirse, de comentar y compartir. Chao, chao, hasta la próxima.